Vamos a hacer ejercicios de examen. Vamos a empezar con este. Al principio nos dan lo que es la función de utilidad del bien A y en los últimos apartados ya nos dan lo que es la utilidad del bien B. Vale, empezamos con el primero. Nos piden las funciones de demanda del bien 1, del bien 2 y luego ya, una vez ya tengamos estas demandas, calcular lo que es la cantidad óptima con la I 150, P1 2 y P2 3. Vale, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Queremos maximizar esa función de utilidad sujeto a que la I es P1Q1 más P2Q2. Vale, esto digamos que no sirve de nada, pero como cuenta el desarrollo lo tenemos que poner para que quede bonito. Lo que realmente nos interesa a nosotros, lo que tenemos que hacer es el cociente de parciales, la RMS, y el bien 1 sobre el 2. Entonces sería la parcial de U respecto a Q2, parcial de U respecto a Q1. Y todo eso igual a P2 partido P1. Entonces, la parcial de U respecto a Q2 sería derivada del primero. Es como si podemos tratarlo como si fuera un producto, un elemento, otro elemento. Derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, que esto es 0, más el primero sin derivar, que será Q1 tercios, por la derivada del segundo, que será 1. Q1 tercios. Y la derivada respecto a Q1 será 1/3 del segundo sin derivar. El 3 con el 3 se nos va. Y de aquí el P1 pasaría multiplicando a la izquierda y el Q más 2 multiplicando a la derecha. ¿Y qué obtendríamos? P1Q1 igual a P2 Q2 más 2. Vale. Anoto aquí la relación que hemos obtenido. Vale, hemos llegado a esta relación. Y sabiendo que la I entonces, una vez llegamos a este, aquí tenemos que despejar Q1, Q2. Una vez llegamos aquí, dependiendo cómo quede esta ecuación, podemos proceder de una forma u otra. O lo podéis plantear de otra forma y llegar a la misma expresión. Realmente es ir sustituyendo las ecuaciones. Entonces, para mí lo más cómodo que es esta expresión de aquí, todo eso de aquí, que es P1 por Q1. Entonces, esto lo meto aquí. ¿Qué nos va a quedar entonces? Si queremos despejar Q2, 2P2 pasa restando al otro lado y el 2P2 dividiendo. Entonces, esto sería la cantidad óptima de Q2. Tendríamos esta expresión. Vale, ahora, para calcular la expresión de Q1 óptima, ¿qué es lo que haremos? Esta la metemos aquí y de ahí ya despejaríamos lo que es Q1. Esta P2 con esta se nos va.
el de medios pasa al otro lado, el P2 pasa sumando, sacamos Q1 con múltiplo aquí, y de aquí despejamos Q1. Ponemos asterisco porque sería lo que es la óptima. Entonces ya tenemos las expresiones de las dos óptimas. Esta de aquí por un lado y esta aquí por otro. Pues voy a copiar aquí las dos. ¿Vale? Entonces, el apartado A nos pide obtener estas expresiones y luego también nos va a pedir calcular. ¿Por qué? Porque nos están dando el valor de la I, que es 150, la P1 es 2 y la P2 es 3. Y 150, P1, 2 y P2, 3. Entonces, la Q1 óptima, 150 más 2 por 2 partido 2 por 2. Perdón, que la P2 es 3. Y esto nos da 39. Y la Q2, vale, esto es lo que nos preguntaría en ese primer apartado. Vamos al siguiente, al apartado B. Vale, para esto tenemos que calcular la elasticidad renta. ¿Vale? ¿De qué bien? Del segundo bien, que es el que nosotros queremos ver cómo evoluciona. Os pongo aquí la fórmula, la elasticidad de la renta respecto al bien 2, respecto a la cantidad Q2, y partido Q2 por la parcial de Q2 respecto a I. Vale, tenemos la I, dejamos tal cual, Q2. Q2 pondremos esta expresión que hemos llegado aquí, I menos 2P2 partido 2P2. Por la parcial de Q2 respecto de I. Entonces, si esta parcial de aquí la derivamos respecto de I, ¿qué obtenemos? 1 partido 2P2. La podemos hacer como una función normal o como una fracción. Llegaríamos a la misma solución. La derivada de esto, 1 partido 2P2. Esto se nos va. Y la expresión de la elasticidad que nos queda, I partido I menos 2P2. Sustituimos los valores, la I, 150, menos 2 veces P2. Y la P2 era 3. Vale, y nos sale que esta elasticidad es 1,04. Vale, ¿qué significa eso? Eso significa que por cada €1 que crece la demanda, el bien 2 aumenta un 1,04%. ¿Vale? Es decir, por €1 que sube la demanda,
el bien 2 aumenta también 1,04%. Pero nosotros el enunciado, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide si la renta aumentará un 10%. Por lo tanto, si la renta, esto sería 1 euro. Es decir, por cada euro que sube, el otro aumenta 1,04 euros. Entonces, esto significa que si la renta subiese un 10%, ¿qué es lo que ocurriría con el bien 2? Entonces, el bien 2 subiría también 10,40%. Por cada 1, 1,04. Pues son 10, 10,40 o 10,4. ¿Vale? Esto es lo que subiría la demanda del bien 2. Aprox. Vale. Apartado C. Partimos de la Q1, que era I más 2P2, partido 2P1. Vale, la I 150. P2, 3. Y todo respecto a P1. 2P1, perdón. Vale, tenemos esta expresión de Q1. Q1 siempre en función de P1. Vale, ahora nos pide lo que es el excedente del consumidor A. ¿No entiendo? Aumenta de 2 a 3, ¿no? Permanente. Vale, y aquí pondremos esta expresión. Sacamos el 78 fuera. Vale, y al hacer esta cuenta ya nos saldría aquí el valor de lo que es el excedente. Vale, entonces ahora nos dice que el gobierno fijaba a un precio de 0 las 10 primeras unidades y luego ya a partir de la 10, la 11, la 12, la 13, ya a 2. Y aparte de eso, nos meten un impuesto de la renta del 10%. ¿Eso qué significa? Si nosotros teníamos una renta de 150, si nos meten lo que es ese impuesto del 10%, ¿qué es lo que significa? Que realmente nuestra renta no va a ser de 150, va a ser el del 90% de 150. $135. Esta es la renta que tenemos. Vale, ahora, esa renta, aquí es igual. P1Q1 más P2Q2. P1, Q1. Entonces, Q1 será Q1 menos 10. ¿Por qué? Porque las 10 primeras no nos va a generar renta, para que no vamos a ganar.
este es de 2 y este es de 3. Es decir, la... Vale, esta es la expresión que obtenemos. 155 igual a 2Q1 más 3Q2. Vale, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que nos dicen que, que Q1 tiene que ser mayor o igual que 10. Si es inferior, salimos perdiendo porque regalamos las piezas. Vamos a empezar a ser rentable a partir de 10. Entonces, si la Q1 es mayor que 10, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si tenemos esta cuenta, justamente con 10, ¿qué es lo que ocurriría? 155 menos 20, 135 entre 3, 45 unidades de Q2. Para Q igual a 1 de 10, la Q2 será 45. Pero si la Q1 va aumentando, la Q2 va disminuyendo. Por lo tanto, el límite que será que la Q2 sea menos que 45. No podremos tener valores mayores de Q2. ¿Por qué? Porque para valores mayores de Q2 tendremos que tener una Q1 inferior a 10. Y eso no puede ser. Vale. Ahora, como ya tenemos estas dos condiciones de las cantidades que necesitamos, ya podemos calcular Q1 y Q2. Para Q1 y Q2 partimos de las expresiones que teníamos. Q1 y más 2P2 partido de 2P1. Entonces, aquí tenemos el 155 que viene de aquí. Vale, entonces estas serían las dos cantidades que nos piden en este apartado D. Vamos al apartado E y aquí nos hablan del consumidor B. Nos dan la función de utilidad del consumidor B y su renta. Y nos pide calcular la demanda agregada. La demanda agregada es la suma de la A más el del B. Vale, ahora, primero de todo, a partir de aquí, Q1 va a ser igual a 2Q2. Entonces, la I, que es P1Q1 más P2Q2, va a ser igual a 2 P1Q2 más P2Q2. Sacando factor común del Q2. Entonces, la demanda de Q2 de lo que es el usuario B o del consumidor B va a ser igual a la I 2P1 más P2. Vale, eso tenemos la del usuario B. ¿Qué ocurre ahora? Entonces, vamos a analizar una cosa, el A y el B. Esto es la expresión del QB. Entonces, la del QA
partimos de la de antes. Que era esta de aquí. Vale. Para el A, ¿qué tenemos? Que si la I era 150, ¿cuánto valía P1? P1 es 2, ¿no? Entonces, la Q2 de la ¿a qué va a ser igual? I menos 2P2 partido 2P2. Entonces, como sustituimos, únicamente que sustituiremos la I, partimos la ecuación en 2, es como si fuera I partido 2P2 menos 2P2 partido 2P2, que esto va a ser 1. Entonces, esto sería 75 partido P2 menos 1. Vale, ¿cuándo eso tiene sentido? Eso va a tener sentido solamente si la P2 es menor que 75, menor o igual. ¿Por qué? Porque si la P2 es mayor que 75, nos va a salir una Q negativa, no tiene sentido. Y por otro lado, si la I es igual a 200 y P1 es 2, esta es la renta, vamos al usuario B. Esto es, digamos que sería, esta es la del B y esta es la del A. Entonces, para el B, sustituimos la ecuación del B y como 200, 2 por 2, 4, más P2. Vale, entonces, ahí va a ser cualquier P. No nos da ninguna restricción. No tendremos ningún valor de P que nos salga una Q negativa. Porque los P no tienen sentido negativos. Entonces, nos da igual para precio 1, 2, 3, 4, 5 o para infinito, la Q siempre va a ser positiva. Entonces ahí no tenemos una restricción, serían todos los valores de P2. Ahora que tenemos esto, ya podemos hacer la Q agregada. En mayúscula porque es la agregada. Esta de aquí es de agregada, no del consumidor A. Entonces, habrá que diferenciar cuando la P2 sea menor que 75 o la P2 mayor o igual que 75. Bueno, al igual realmente esto sería sin igual. Vale, entonces cuando la P2 es mayor o igual que 75, vemos que no nos interesa la del A, solamente se habla del usuario B. Entonces aquí abajo únicamente tendremos la del B. Y cuando la P2 es menor que 75, tendremos tanto la del A como la del B. Vale, entonces esto es lo que nos pide el enunciado. La demanda agregada del Q2, del bien 2. Vale, ahora, los dos apartados que quedan, estos de aquí son teóricos. Luego, cuando os pase los vídeos de esa tercera clase, os mando también el pantallazo de esa teoría.